Yo, como les decía, les tengo preparada una presentación con lo relativo a lo más importante, relativo a la sociedad en comandita por acciones. ¿Qué es la sociedad en comandita por acciones? Bien, como su nombre lo dice, por acciones es una sociedad que tiene su capital dividido en acciones, de la misma forma que lo tiene la sociedad anónima. En este tipo de sociedades, esta la vamos a definir de la siguiente forma. La sociedad en comandita por acciones es una sociedad organizada bajo forma mercantil de tipo personalista que se identifica con una razón social, que tiene su capital dividido en acciones y tiene dos clases de accionistas. Unos accionistas comanditados con responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, y otros comanditarios, accionistas comanditarios, que tienen una responsabilidad limitada al valor nominal de sus acciones o al valor de las acciones que hubieran suscrito. Entonces es una combinación como entre la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acción, en comandita simple, perdón. ¿Por qué decimos nosotros que es una sociedad organizada bajo forma mercantil? Porque es una de las formas mercantiles establecidas en el Código de Comercio. ¿Por qué es de tipo personalista? Porque esta se identifica con una razón social. Y por lo tanto, aquí lo importante, vamos a ver, es el nombre de las personas que forman la sociedad. En este caso, el nombre de los socios comanditados o los apellidos de los socios comanditados. Tiene su capital dividido en acciones, o sea que el capital no van a ser simples aportaciones, sino que se va a emitir una acción, ¿verdad? Que va a representar la aportación de capital realizada. Y tenemos dos clases de accionistas. Unos accionistas que se llaman comanditados, que esto su responsabilidad es ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Ilimitada quiere decir de que si los bienes de la sociedad no alcanzan a cubrir las obligaciones sociales, entonces vamos a poder ejecutar también los bienes propios de cada uno de los socios comanditados. Eso sí, primero los de la sociedad y si estos no alcanzan, después vamos con los de los socios comanditados. En cambio, los accionistas comanditarios, estos responden de forma ilimitada al valor de las acciones que suscribieron. ¿Va? O sea que si ellos suscribieron 25,000 quetzales en acciones, esos 25,000 quetzales es lo único que están arriesgando, ¿verdad? Ese es el único capital que van a pagar ellos en el caso de que haya obligaciones sociales. O sea, no vamos a poder ir en contra o a ejecutar los bienes de los socios comanditarios. ¿Estamos bien? Entonces, miren, sociedad en comandita por acciones es una sociedad organizada bajo forma mercantil de tipo personalista que se identifica con una razón social y que tiene su capital dividido en acciones y que tiene dos clases de acciones. Unos comanditados con una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, y unos comanditarios, unos accionistas comanditarios con responsabilidad limitada al valor de las acciones que suscribieron. Artículo 195, por favor, Eduardo. Sociedad en comandita por acciones. Sociedad en comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solitaria por las obligaciones sociales y uno o varios socios comanditados tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Las aportaciones deben estar presentadas por acciones, representadas por acciones.
Ok, las aportaciones deben estar representadas por acciones. En la sociedad en comandita por acciones, vamos nosotros a utilizar o vamos a aplicar el, el régimen de la sociedad en comandita por acciones va a ser el mismo régimen, ¿verdad? Que el de la sociedad anónima en todo lo que le fuere aplicable y que no contravenga lo establecido en el capítulo que estamos viendo actualmente en el Código Civil, en el Código de Comercio. Entonces, con lo que se le puede aplicar va a regir por las mismas condiciones o estipulaciones establecidas para la sociedad anónima. Oscar, por favor, 196. Establece 196. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la sociedad anónima, ¿cómo se identifica? Con una denominación, ¿va? Pero esta sociedad establece que no se identifica con una denominación, sino con una razón social. Entonces, en este caso, esa es una diferencia, miren. Pero en todo lo que no esté regulado en este capítulo se va a regir por lo relativo a la sociedad anónima. Razón social. ¿Cómo se forma la razón social? La razón social la vamos a formar con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos. ¿Verdad? Yo les decía, los socios comanditados son como la imagen de la sociedad. Ellos son los que están a la vista. Entonces, el nombre de ellos se conoce, digamos. Por eso va a ser siempre el nombre de un comanditado o los apellidos de varios de ellos, de dos o más de ellos. Y le tenemos que agregar el agregado obligatorio y compañía, sociedad en comandita por acciones. Y esta la podemos abreviar ICIA S.CA, ¿verdad? SCA, ¿verdad? Separadas por puntos. Entonces, esta es una sociedad en comandita por acciones y compañía, perdón, y sociedad en comandita por acción. Compañía en sociedad comandita por acción. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a formar la sociedad, Oscar, Eduardo, Zuli y yo, pero Eduardo y yo somos los socios comanditados. Oscar y Zuli son los socios comanditarios. ¿Estamos bien? Entonces, por ejemplo, se podría llamar Otto Guillermo Amado y compañía sociedad en comandita por acción. O podría ser Amado de León y compañía comandita por acción. Entonces, depende, ¿verdad? Cómo lo elijan los accionistas. Puede ser el nombre de uno de ellos o los apellidos de dos o más de ellos. Siempre con el agregado obligatorio. En este tipo de sociedades es obligatorio un órgano de fiscalización. Bueno, primero que nada, los socios comanditados, los accionistas comanditados son los que van a administrar, ¿verdad? El órgano de administración va a estar conformado por los socios comanditados o los accionistas comanditados. Esto lo tenemos en el 198. Socios comanditados. Son socios, los socios comanditados tienen a su cargo la administración de la sociedad y la representación legal de la misma, y están sujetos a las obligaciones y responsabilidades de los administradores de la sociedad anónima. Entonces, miren, los comanditarios no pueden administrar, igual que en la sociedad en comandita siempre, ¿se recuerdan? Los comanditarios no pueden administrar, esto se llama en la doctrina inmixción.
¿verdad? Que es la imposibilidad o la prohibición que tienen los socios comanditarios de poder administrar la sociedad comandita. Entonces, lo mismo sucede en la sociedad comandita por acciones, ¿verdad? Los accionistas comanditarios no pueden administrar, sino solamente pueden hacerlo los accionistas comanditados. Pero, ¿se acuerdan que en la sociedad en comandita por acciones, el órgano de administración son los socios comanditarios? A ellos les corresponde la fiscalización de la sociedad. En este caso es lo mismo, lo único que acá establece la ley que en la escritura constitutiva debe establecerse un órgano de fiscalización. Y ese órgano de fiscalización va a estar formado por uno o varios contadores o auditores o comisarios. ¿Verdad? Contadores o auditores, pues los contadores son los que se dedican a hacer contabilidad y los auditores son los que se dedican a hacer auditorías, ¿verdad? Básicamente es muy parecido, ¿verdad? La contabilidad, pues, como su nombre indica, es llevar la contabilidad, pero la auditoría es revisar que toda esta contabilidad y otras cosas dentro de la empresa estén hechas de la forma correcta, ¿verdad? Pero regularmente esa profesión la tiene la misma persona. Las personas que son contadores públicos también son auditores, ¿verdad? Contadores públicos y auditores. Igual que nosotros somos abogados y notarios. Entonces, uno o varios contadores públicos o auditores o también pueden ser comisarios. Los comisarios, estos son profesionales de cualquier otra rama del derecho o de cualquier otra área, profesionales de cualquier otra rama del derecho, ¿va? Entonces, no solo en derecho. No son profesionales de cualquier otra rama, ingenieros, administradores, abogados, etcétera, ¿verdad? Incluso pueden ser técnicos calificados, ¿verdad? Que se encarguen de fiscalizar una actividad determinada. ¿Estamos bien? Entonces, el órgano de fiscalización es obligatorio y este órgano de fiscalización lo van a nombrar exclusivamente los socios comanditarios. O sea, ¿quién va a nombrar a los auditores, a los contadores y a los comisarios? Los socios comanditarios. Ellos se van a encargar de nombrar al órgano de fiscalización y pueden realizar asambleas, digamos, que correspondan solo a esas actividades. Y en esas asambleas, digamos, que va a celebrar solamente el órgano, los socios comanditarios relativos al órgano de fiscalización, en esas no tienen participación los socios comanditados, ¿verdad? Tienen prohibido participar. Entonces, 199, por favor, Zul. Claudia, Eduardo, 199, por favor. Oye, órgano de fiscalización. En esta clase de sociedades es obligatorio establecer en la escritura constitutiva un órgano de fiscalización integrado por uno o varios contadores, auditores o comisarios nombrados exclusivamente por los socios comanditarios y cuyo funcionamiento y atribuciones se regirá por lo dispuesto para la fiscalización de las sociedades anónimas. Otra vez, miren, vamos a aplicar supletoriamente las sociedades, solo relativo a las sociedades anónimas. Remoción de administradores en el 200, eh, igual que en las demás sociedades, ¿verdad? Los administradores los nombra la asamblea y los remueve la asamblea. Pueden ser removidos por la asamblea. La asamblea general puede remover a los administradores o promover la sustitución del administrador por cualquier causa, que por cualquier causa haya cesado en su cargo desde el momento en que el nuevo administrador acepte el nombramiento, asume la calidad y las responsabilidades de socio comanditado. El socio comanditado que hubiera sido removido o sustituido de la administración mantendrá sus derechos y obligaciones como comanditado,
salvo lo relativo a la administración. O sea que podemos remover a un socio comanditado, ¿verdad? Si por algún motivo lo removemos, él igual va a conservar su calidad de socio, ¿verdad? Pero ya no va a administrar. Y si nosotros, entonces como los que tienen que administrar son los accionistas comanditados, si una persona administra y no es socio comanditado, automáticamente adquiere las calidades y las responsabilidades de un socio comanditado. 201. El socio comanditado que cese en el cargo de administrador no responde por las obligaciones de la sociedad surgidas con posterioridad a la inscripción en el registro mercantil de la cesación de su cargo. En el 202, lo que les decía de las asambleas que se realicen solamente con los accionistas comanditarios para lo relativo al órgano de fiscalización. Entonces, en este tipo de asambleas no tienen participación los socios comanditados. Eso lo tenemos en el artículo 202. Por favor, Oscar. Artículo 202. Prohibición de votar. Los socios comanditados no tienen derecho de voto por las acciones que les corresponden. En las deliberaciones de la asamblea que, que, que conciernen al nombramiento y remoción de los órganos de fiscalización, el ejercicio de la acción de responsabilidad y aprobación de los actos de la administración. Muy bien. Entonces, básicamente eso es la sociedad en comandita por acciones, jóvenes. En lo demás, va a estar regulada por lo relativo a la sociedad anónima. O sea, las mismas reglas de la SA vamos a aplicarles a la sociedad en comandita en lo que no contravenga este capítulo que acabamos de terminar. ¿Alguna duda? ¿Hasta dónde vamos? Muy bien, si no hay dudas, vamos a continuar. Lick, solo una, Sí, como ya Oscar. en la clase, ¿verdad? La pregunta aquí, usted cuando me dice todo lo relacionado a la sociedad anónima, cuando se habla del capital mínimo de ellas, por decirlo, tomamos lo de la... Es, sí, sí, porque eso Anónima. no está regulado acá. Entonces, en lo que no está regulado en este capítulo, podemos utilizar lo relativo a la sociedad anónima. Ah, bueno, así sería lo Sí, sí, concerniente a lo que no aparezca en los... exactamente. Exactamente, entonces en lo que no establezca esta nada, pues se rige por lo relativo para la sociedad anónima, ¿verdad? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a continuar ahora con el trámite del aumento y la reducción de capital. ¿Se acuerdan ustedes de que nosotros al principio vimos de que la sociedad anónima es un contrato solemne? ¿Por qué es un contrato solemne? Porque se realiza en escritura pública como requisito esencial para su validez. O sea, la ley establece que debe hacerse en escritura pública. Entonces, por eso es que, pero no solo la constitución de la sociedad anónima, sino que cualquier modificación o ampliación a su escritura constitutiva, incluyendo el aumento y reducción de capital. Entonces, lo que vamos a ver aplica para todas las sociedades. Ahora de una vez les digo, lo vamos a manejar como que si fuera una sociedad anónima, porque es la más común, ¿verdad? Pero este mismo trámite aplica para todas las demás sociedades. Entonces, de que ahora siempre la sociedad anónima pues es la más común porque es la que ofrece más ventajas a sus accionistas.
Bien, las sociedades en cuanto a su capital, ¿verdad? En cuanto al aumento, a la forma del aumento, reducción de capital, pueden ser de dos tipos. Pueden ser de capital fijo o de capital variable. Les adelanto, en Guatemala todas las sociedades son de capital fijo, ¿verdad? Todas son de capital fijo. Aquí en Guatemala solo hay por ahí, hay una excepción que es una sociedad de capital variable, pero es una sociedad que se llama sociedad de inversión. Esa sociedad de inversión es de capital variable porque esa tiene por objeto invertir su propio capital o su propio patrimonio en la bolsa, ¿verdad? Entonces, por eso es de capital variable, ¿verdad? Como son inversiones en la bolsa, entonces ellos pueden aumentar y reducir el capital libremente, sin necesidad de formalizar un aumento. Pero es la única excepción. De ahí todas las demás sociedades en Guatemala son de capital fijo. Entonces, si quieren, anoten que la única sociedad de capital variable es la sociedad de inversión. ¿Verdad? Todas en Guatemala son de capital fijo, la única sociedad de capital variable es la sociedad de inversión. Y esa está regulada en el artículo 73, inciso B, de la Ley del Mercado de Valores y de Mercancías. Ahí se los coloqué en el chat. Entonces, miren, en ese artículo de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías está regulada la sociedad de capital. Las sociedades de capital variable en otros países, por ejemplo, en México, es más común ver sociedades de capital variable. Yo me recuerdo cuando yo era pequeño, que yo miraba El Chavo del Ocho, o a veces que mi mamá miraba las novelas, que la mayoría eran mexicanos de Televisa. eh, Cuando terminaban las novelas, en los créditos siempre aparecía Televisa S.A. de CB. Entonces yo cuando era chiquito yo pensaba, Sociedad Anónima de Cuernavaca, decía yo. No sé por qué se me figuraba que eso era, ¿va? Sociedad Anónima de Cuernavaca, seguramente es de Cuernavaca, decía. Pero ya después estudiando Derecho me enteré de que ese CB es de capital variable, a eso se refiere, ¿verdad? Televisa es una sociedad anónima de capital variable. Pero aquí en Guatemala, como les digo, las sociedades son de capital fijo, ¿verdad? La única sociedad anónima de capital variable es la sociedad de inversión. ¿Estamos bien? Entonces, en Guatemala todas las sociedades son de capital fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para poder aumentar o para poder reducir el capital de la sociedad, tenemos que modificar la escritura constitutiva, ¿verdad? Tenemos que hacer una modificación de la escritura. ¿Y cómo modificamos la escritura constitutiva? Pues por medio de otra escritura pública, ¿verdad? Por medio de una escritura de modificación o una escritura de ampliación, según sea el caso. ¿Estamos bien? Entonces, siempre que nosotros vamos a constituir, vamos a aumentar o reducir el capital, tenemos que hacerlo mediante una modificación de la escritura constitutiva o una modificación de la escritura social, también lo pueden decir así. ¿Vamos bien hasta acá? En la sociedad anónima, ¿se acuerdan que ustedes tenían un margen? Que ustedes del capital autorizado podían suscribir una parte de ese capital autorizado y dejar la otra parte sin suscribir. Y ustedes en cualquier momento pueden ir aumentando el capital, aumentando, lo quiero decir, suscribiendo ese capital autorizado hasta llegar al límite, ¿verdad? Del capital autorizado. Al llegar a ese límite del capital autorizado ya no pueden subir más. Para poder subir más, entonces ahí tienen que realizar un aumento de capital.
Entonces, por eso les digo, cada vez que una sociedad, la que sea, nosotros tenemos que aumentar el capital, vamos a hacerlo mediante una modificación de la estructura constitutiva. ¿Vamos bien? Artículo 203. Por favor, Zuli. Artículo 203. Aumento o reducción del capital. El aumento o reducción del capital social deberá ser resuelto por el órgano correspondiente en cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su estructura social, cuya resolución incluirá el monto del aumento o reducción y la forma de pago. Únicamente. Muy bien. Muy bien. Continuemos ahora. Entonces, miren, el aumento o reducción de capital deberá ser resuelto por el órgano correspondiente en cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su escritura social, cuya resolución incluirá el monto del aumento o reducción y forma de pago. Entonces, aquí tenemos el primer paso de del aumento de capital. Hablemos primero del aumento, porque aquí establece aumento y reducción, ¿verdad? Pero hablemos primero del trámite del aumento. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que realizar nosotros para poder aumentar el capital? Bien, lo primero que tenemos que hacer es realizar una asamblea. ¿Qué tipo de asamblea? Tiene que ser una asamblea general extraordinaria, porque se acuerdan, el aumento o la reducción de capital es uno de los temas establecidos en la Asamblea General Extraordinaria, en el artículo 153, no, 135, perdón, ya estoy cruzando los números yo. 135 del Código de Comercio. En esta asamblea se van a reunir los accionistas y los accionistas deben de tomar decisión sobre 3 puntos. El primer punto es realizar el aumento. El segundo punto es la forma del aumento. Y la tercera es cómo se va a hacer el pago del aumento. ¿Estamos bien? Artículo 204. En las sociedades accionadas se podrá acordar el aumento de capital, que el aumento del capital autorizado sea mediante la emisión de nuevas acciones o por el aumento del valor nominal de las acciones. ¿Estamos bien? Eso se refiere a la forma del aumento. ¿Se acuerdan? Yo les decía, vamos a tomar 3 decisiones. La primera decisión es realizar el aumento. ¿Ah? Le preguntamos a los socios, ¿están ustedes de acuerdo con realizar el aumento de capital de 100,000 a 200,000 quetzales? Y los socios votan que sí. Entonces, miren, estamos de acuerdo en el primer punto, aumentar el capital. Ahora tenemos que votar sobre el segundo punto, la forma del aumento. La forma del aumento se refiere a cómo vamos a aumentar el capital. Solo hay 2 formas de hacerlo. Podemos aumentar el valor nominal de las acciones o podemos aumentar el número de acciones. Les explico. Nosotros tenemos acciones, digamos, tenemos 100 acciones de 1,000 quetzales cada uno. Entonces, en total, 100,000 quetzales. Y nosotros queremos aumentarlo a 200,000 quetzales. Entonces, lo podemos hacer de 2 formas. Una es aumentar el valor de las acciones. Miren, nos quedamos con las mismas acciones que tenemos, pero les aumentamos el valor. Entonces, en vez de valer 100 quetzales, ahora van a valer 200 quetzales. Miren, vamos a tener
No, perdón, las acciones eran 100 acciones, ¿verdad? De 1000 quetzales. En vez de valer 1000 quetzales cada acción, ahora van a valer 2000 quetzales cada acción. Entonces vamos a tener las mismas 100 acciones, pero ahora valen 2000 quetzales. Entonces, eso equivale a 200,000 quetzales. ¿Estamos bien? O podemos aumentar el número de acciones. De 100 acciones pasamos a tener 200 acciones. Miren, entonces en este caso las acciones van a valer lo mismo, 1000 quetzales, pero vamos a aumentar el número de acciones, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas. A eso se refiere la forma del aumento. Artículo 204, por favor, Claudia. No se le escucha, fíjese, Zuli. Claudia, perdón. Bien, el artículo 204 establece en sociedades accionadas. En las sociedades accionadas se podrá acordar el aumento de capital autorizado, sea mediante la emisión de nuevas acciones o por aumento del valor nominal de las acciones. La emisión, suscripción y pago de acciones dentro de los límites del capital autorizado se regirá por las disposiciones de la escritura social. Este último parrafito se refiere a cuando yo tengo suscrito solo parte del capital, ¿verdad? Tengo un capital autorizado, digamos, de 100,000 quetzales y yo solo suscribí 25. Y ahora quiero suscribir el resto del capital, pero siempre dentro de los límites del capital autorizado. Entonces, para esto, eso se rige por lo establecido en la escritura, ¿verdad? Esto no hay necesidad de hacer una modificación en la escritura social. En las sociedades de responsabilidad limitada, eh, aquí obviamente como aquí no hay acciones, el aumento solo lo podemos hacer mediante el aumento de las aportaciones, ¿verdad? Mediante el aumento de las aportaciones. Y estas aportaciones que vamos a aumentar, al igual que cuando constituimos la sociedad de responsabilidad limitada, tienen que estar íntegramente pagadas. Establece, artículo 205. En las sociedades de responsabilidad limitada no podrá otorgarse la escritura de aumento de capital si no consta de manera fehaciente que la ampliación de capital ha sido íntegra y efectivamente pagada. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Entonces, miren, todo esto que acabamos de leer es del paso 1. Ah, bueno, y nos falta algo del paso 1, que es la forma de pago del aumento. ¿Cómo podemos realizar el pago del aumento? Bueno, esto lo podemos realizar nosotros de tres formas. Puede ser en dinero o en otra clase de bienes. Entonces el aumento lo podemos hacer igual que cuando constituimos la sociedad. ¿Va? Podemos pagar las acciones en dinero o la podemos pagar en otro tipo de bienes como bienes muebles, bienes inmuebles, patentes de comercio, etcétera. ¿Se acuerdan? Todo lo que podemos aportar a la sociedad, todas las aportaciones no dinerarias. Pero en el caso del aumento, además de las aportaciones dinerarias y no dinerarias, tenemos también otra clase de aportaciones, otra forma de pagar ese aumento. Uno son los debentures. Les explico así rapidito. Los debentures los vamos a ver más adelante. Pero los debentures son títulos de crédito que los emite una sociedad para adquirir un crédito colectivo. O sea, la sociedad, digamos, saca a la venta bonos. Esos bonos se llaman debentures, obligaciones sociales. Y digamos, el público, las personas compran esos bonos. Y la sociedad se compromete a que después de un tiempo determinado
le va a devolver a los propietarios de los bonos el importe de su título, de su debentur, más intereses, ¿va? ¿Qué es lo que va a ganar la persona que le prestó dinero a la sociedad? ¿Estamos bien? Es como un crédito colectivo, ¿va? Entonces, digamos que ellos quieren financiarse 100,000 quetzales y sacan 1,000 debentures de 100 quetzales a la venta, por darles un ejemplo. Entonces, miren, todas las personas compramos esos debentures, le damos nuestro dinero a la sociedad y la sociedad nos entrega un título de crédito. Ese dinero la sociedad lo va a usar para invertirlo en algo y de ese algo que invierta va a obtener ganancias. Con esas ganancias nos va a pagar lo que nosotros les prestamos, el importe del debentur, más unos intereses. ¿Estamos bien? Básicamente así funcionan los debentures. Ahora, hay algo especial. Si en la escritura pública de creación de los debentures, estos se crean mediante una escritura pública, nosotros establecimos que esos debentures se pueden convertir en acciones. Entonces, yo en vez de devolverle el importe del debentur, más los intereses, más la ganancia, lo que hago es convertirle ese debentur en una acción. ¿Estamos bien? Entonces, a eso se refiere acá el numeral segundo. Miren, por compensación de los créditos que tengan contra la sociedad cualquier clase de acreedores. Y esto se refiere, como les digo, a los debentures. Los debentures los tenemos nosotros después del cheque en el artículo, la tenemos a partir del artículo 544. Ahí tenemos los debentures. Estos títulos de crédito solo las sociedades anónimas los pueden emitir. Pero lo que les decía yo de que se pueden convertir en acciones, eso lo tenemos. Ellos, ahora no lo encuentro. Aquí está, conversión, que tiene 579, y lo tenía enfrente. Conversión a acciones. Dicen, podrán crearse obligaciones que confieren a sus tenedores el derecho de convertirlos en acciones de la sociedad. Entonces, a esto se refiere. Este numeral segundo se refiere a estos créditos, a los debentures, ¿verdad? Y estos debentures yo los puedo compensar en acciones. En el entendido que no es limitativo, yo solo le estoy poniendo un ejemplo, digamos, de algo que en la práctica se puede convertir en acciones. Yo entiendo, por lo que establece este numeral segundo, de que, por ejemplo, si la sociedad le debe dinero a Eduardo, no de debentures, sino que por un crédito común y corriente, y ahora la sociedad le dice a Eduardo, mire Eduardo, fíjese que no tenemos dinero para pagarle, pero le podemos convertir esta sociedad, esta deuda en acciones. Acepta. Y él acepta. Entonces ahí le compensamos los créditos, hacemos una escritura de compensación y le creamos las acciones. También se podría hacer. O sea, porque la ley no lo limita. Eso, como le digo, los debentures es uno de los ejemplos que se pueden utilizar de compensación. Y tercero, por capitalización de utilidades y de reservas. ¿Se acuerdan? Si yo tengo reservas de capital, hemos ahorrado, digamos, la sociedad ha ahorrado y tiene ahí en el banco ahorrado dinero, ese dinero lo puede capitalizar a la sociedad. Esa es una capitalización de reservas. O puede ser una capitalización de utilidades, ¿verdad? Las ganancias de este año, en vez de repartirlas, decidimos nosotros reinvertirlas en la sociedad. Entonces, miren, capitalizamos
esas utilidades en patrimonio para la sociedad. ¿Estamos bien? Incluso, si llenamos los requisitos legales, podríamos capitalizar la reserva legal, ¿se recuerdan? Aquel 5% que está obligado a la sociedad a apartar cada año, por lo menos, ¿verdad? Cuando este ya ha excedido el 15% del capital social, entonces ya podemos capitalizar la reserva legal sin perjuicio de seguir separando el 5% anual de las utilidades. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el 207. Por favor, Gisela. Pago del aumento. El pago del aumento podrá realizarse en cualesquiera de las formas siguientes. Primero, en dinero o en otra clase de bienes. Segundo, por compensación de los créditos que tenga en contra de la sociedad cualquier clase de acreedores. Tercero, por capitalización de utilidades o de reservas. El órgano que acuerde el aumento del capital establecerá las bases para realizar las operaciones anteriores conforme a las reglas que señalan los artículos 27, 28, 29 y 91 de este código. Muy bien. Entonces, miren cuál es nuestro primer paso. Realizar una asamblea extraordinaria de acciones. Y aquí los accionistas deben conocer y votar sobre 3 puntos. 1, realizar el aumento, la forma del aumento y la forma del pago del aumento. Entonces, realizar el aumento, obviamente tomar la decisión de realizarlo. La forma del aumento es si lo vamos a hacer mediante el aumento del valor de las acciones o vamos a emitir nuevas acciones. Y el pago o la forma de pago del aumento es si lo vamos a realizar por medio de dinero u otra clase de bienes, por medio de compensación de créditos que tengan en contra de la sociedad cualquier clase de acreedores, o si va a ser por capitalización de reservas y de utilidades. ¿Vamos bien hasta acá? Segundo paso. ¿Se acuerdan que en el artículo 153 nosotros leímos de que siempre que yo realice una asamblea extraordinaria, una asamblea general extraordinaria, yo debo de remitir una copia certificada al registro mercantil? Entonces, nuestro segundo paso obligatoriamente, según el artículo 153, remitir copia certificada del acta de asamblea al registro mercantil. Vamos a leer el 153 para refrescar la memoria. 153 establece. Vamos al tercer párrafo, a la parte conducente. Dentro de los 15 días siguientes a cada asamblea extraordinaria, los administradores deberán enviar al registro mercantil una copia certificada de las resoluciones que se hayan tomado acerca de los acuerdos detallados en el artículo 136. Entonces, miren, tenemos que remitir una copia del acta de registro mercantil y para eso tenemos 15 días. Tercero, tenemos que realizar una publicación para lo relativo al derecho de preferencia. Este paso número 3, lo vamos a realizar cuando emitimos nuevas acciones. Si vamos a aumentar el valor nominal de las acciones, entonces ahí no hay necesidad de hacer este aviso, porque no van a haber nuevas acciones emitidas, sino que la misma acción que está emitida a mi nombre, le vamos a subir el valor nominal al doble. ¿Verdad? Entonces, si vamos a emitir nuevas acciones, entonces sí tenemos que realizar esta publicación para ejercer el derecho de preferencia. Entonces, se recuerdan, cuando emitimos nuevas acciones, hacemos la publicación porque los accionistas tienen el derecho preferente
en proporción a sus acciones, a suscribir las nuevas acciones que se están emitiendo. O sea, si yo, por ejemplo, tengo el 10% del total de las acciones, entonces yo tengo derecho a comprar el 10% de la nueva emisión. Y si los accionistas no ejercen su derecho de preferencia, entonces se van a poner las acciones a la venta al público, ¿verdad? O a cualquier otra persona. Esto lo tenemos en el 127, ¿se recuerdan? Salvo pacto en contrario, en la escritura social, los accionistas tendrán derecho preferente en proporción a sus acciones para suscribir las nuevas que se emiten. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 días siguientes a la publicación del acuerdo respectivo. ¿Estamos bien? Entonces tenemos que publicar el acuerdo de aumento de capital en el que nosotros acordamos la emisión de nuevas acciones y tienen 15 días para poder ejercer este derecho de tanteo o este derecho de preferencia. Me van siguiendo el paso, ¿va, jóvenes? Porque si se dan cuenta, no está en orden todo lo que estamos viendo en el trámite. Yo se los ordené aquí en la pantalla, pero está desordenado. El paso 4, ya al fin, cuando nosotros hicimos la publicación del acuerdo, ya remitimos la copia certificada del acta de asamblea al registro mercantil, nosotros ya podemos realizar la escritura pública de modificación de la escritura social, que es la de aumento de capital. Y posteriormente vamos a inscribir el testimonio de esa escritura en el registro mercantil. Y ya inscrito en el registro mercantil el testimonio, entonces ya podemos realizar la emisión de las acciones. Artículo 206. Eduardo, por favor. Registro del aumento. La resolución del aumento de capital. La resolución del aumento de capital se elevará a escritura pública y se inscribirá en el registro mercantil. Y se inscribirá en el registro mercantil. ¿Estamos bien? Y para inscribirlo, pues tenemos que hacerlo mediante el testimonio de la escritura. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Para complementar, artículo 208. En el caso de capitalización de reservas o de utilidades, las nuevas aportaciones sociales o las acciones de la nueva emisión tendrán las mismas características que las anteriores. Las nuevas aportaciones sociales o las acciones de esta nueva emisión se asignarán gratuitamente a los socios o accionistas en proporción directa a las acciones que tuvieran a la fecha en que se acordó el aumento. Es lo que les decía, ¿verdad? Que se va a realizar en proporción a las acciones o a las aportaciones que cada uno tiene. 209. Aumento del valor de las acciones. El aumento del capital social mediante la elevación del valor de las acciones requiere el consentimiento unánime de los accionistas si han de haber nuevas aportaciones en efectivo o en especie. Entonces, miren, si se va a realizar el aumento mediante el aumento del valor nominal de la acción, entonces en este caso, sí vamos a tener que tener, ¿va? Vamos a necesitar el voto favorable de la totalidad de los accionistas, ¿verdad? El voto tiene que ser unánime. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Muy bien. Ahora platiquemos entonces de la reducción del capital.
La reducción también la tenemos que realizar en una asamblea. ¿Se recuerdan el artículo 203? Se los leo de nuevo. El aumento o reducción de capital deberá ser resuelto por el órgano correspondiente en cada una de las sociedades en la forma y términos que determina la escritura social, cuya resolución incluirá el monto del aumento o reducción y la forma de pago. Entonces, también nosotros, acá obviamente para la reducción no hay pago, porque estamos reduciendo el capital. Entonces, solo vamos a resolver dos puntos. Uno, hacer la reducción, realizar la reducción. Y dos, la forma de la reducción. Al igual que el aumento lo podemos hacer mediante el aumento del valor nominal de las acciones o mediante la emisión de nuevas acciones, lo mismo vamos a hacer nosotros con la reducción de capital. Lo podemos hacer mediante la reducción del valor nominal de las acciones o podemos reducir el número de acciones. ¿Ya? Podemos reducir la cantidad de acciones. Entonces, estos dos puntos los debe resolver la Asamblea General Extraordinaria. Artículo 210. Por favor, Oscar. 210. Artículo 210. Formas de reducción. El capital podrá reducirse por disminución del valor de las aportaciones sociales, por disminución del valor nominal de todas las acciones o por amortización de alguna de ellas, bajo la responsabilidad personal del administrador o administradores y del órgano de fiscalización. Si lo hubiere, la resolución se comunicará por el correo más rápido, con aviso de recepción a todos los acreedores de la sociedad cuya dirección sea conocida. Entonces, aquí tenemos el paso 1 y 2. Miren, el paso 1, perdón, el 1, el 2 y el 3. El 1 es la Asamblea General que debe resolver sobre la realización de la reducción de capital y la forma en que se va a reducir el capital. O sea, si va a ser mediante la reducción del valor nominal de las acciones o si vamos a reducir el número de acciones, o sea, vamos a amortizar parte de las acciones, las vamos a cancelar, digamos. ¿Estamos bien? Segundo paso, según el artículo 153, ¿se recuerdan? Tenemos que mandar una copia certificada del acta de Asamblea General Extraordinaria al registro mercantil. Esto en un plazo de 15 días. Paso 3, lo que establece aquí el segundo párrafo. Miren, notificar a los acreedores. Miren, bajo el segundo párrafo del 210, bajo la responsabilidad personal del administrador o administradores y del órgano de fiscalización, si lo hubiere, la resolución se comunicará por el correo más rápido con aviso de recepción a todos los acreedores de la sociedad cuya dirección sea conocida. Entonces, miren, la sociedad le tiene que avisar a todos los acreedores que tengan la dirección por correo certificado de la reducción del capital. ¿Por qué motivo le vamos a notificar nosotros los acreedores? Porque los acreedores se pueden oponer a la reducción de capital. Porque al reducir el capital de la sociedad, pues ellos van a tener menos de dónde cobrarse, ¿verdad? Entonces, ellos se pueden oponer. Entonces notificamos a los acreedores. Vamos a ver qué más adelante. Esta es una notificación, digamos, que hacemos por correo a los acreedores que tenemos la dirección, ¿verdad? Entonces ellos le notificamos por correo certificado, pero igual tenemos que publicarlo. Vamos adelante, vamos a hacer una publicación, ¿verdad? En el que vamos a informarle al público y a los demás acreedores de los que no tengamos nosotros una dirección registrada. Entonces esta notificación por correo certificado solo es a los acreedores que nosotros tengamos registrada una dirección en la sociedad. ¿Estamos bien?
Ahora tenemos que inscribir en el registro mercantil la resolución de reducción de capital. Fíjense, pues pongan atención a esto porque aquí todavía no estamos haciendo la escritura. Vamos por paso. Hicimos la asamblea. En la asamblea tomamos la decisión de reducir el capital y la forma en que lo vamos a reducir. Inscribimos la copia certificada en el registro mercantil, notificamos a los acreedores por correo certificado y ahora fíjense, pues, vamos a transcribir la parte del acuerdo en un acta notarial para inscribir el acuerdo en el registro mercantil. Pongan atención al artículo 211. Inscripción. La resolución de reducción de capital deberá ser inscrita en el registro mercantil. Para el trámite, deberá presentarse acta notarial en la que se transcriba la respectiva resolución y la declaración de cumplimiento de la obligación mencionada en el segundo párrafo del artículo anterior. O sea, notificar a los acreedores por correo certificado. En esta acta, en la que nosotros vamos a transcribir el acuerdo de la asamblea, ahí también tenemos que nosotros indicar que se cumplió con aquella obligación. Entonces, primero, notificamos por correo certificado a los acreedores y después transcribimos en acta la resolución y la inscribimos en el registro mercantil. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Luego vienen las publicaciones y la oposición. ¿Cuántas publicaciones son? Pues yo digo que por lo menos 2, porque la ley no establece, pero establece dentro de los 30 días a la última publicación. ¿Verdad? Entonces entiendo yo que a la última de las publicaciones lo dice, a la última lo dice Ventural, digamos, si hay una última quiere decir que tuvo que haber una penúltima, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, por lo menos van a ser 2, digo yo. La ley no lo establece. Entonces, dentro de los 30 días siguientes a la última publicación, se tiene que llevar a cabo la oposición si la hubiera. Si pasan esos 30 días y nadie se opone, se pierde el derecho a la oposición. Entonces, miren, publicaciones y oposición en el artículo 202. Se los voy a leer yo el primer párrafo. Dentro de los 30 días siguientes a la última publicación, cualquier interesado podrá oponerse a la reducción del capital en juicio sumario ante un juez de primera instancia. Entonces, miren, dentro de los 30 días siguientes a la última publicación, cualquier interesado, cualquier acreedor se puede oponer a la reducción de capital. ¿Y cómo se va a oponer? ¿Cuál va a ser la vía? El juicio sumario. Pasados los 30 días sin que nadie se oponga, entonces podemos realizar la escritura pública de reducción de capital. Paso número 7. Miren, escritura pública de reducción de capital después de la oposición. Y por último, inscribir el testimonio respectivo en el registro mercantil. Les leo el segundo párrafo del 202. La escritura pública que contenga la reducción de capital social solo podrá otorgarse después de vencido el plazo mencionado, o sea, los 30 días para la oposición. Ahí se acuerdan que esos 30 días son hábiles, 30 días hábiles. Podrá otorgarse después de vencido el plazo mencionado si no hay oposición de terceros o si habiéndola fueren pagadas las acreedurías o se garanticen debidamente a juicio del tribunal. El testimonio deberá presentarse en el registro mercantil, ¿verdad? Si alguien se opone, hasta que termine la oposición, no voy a poder realizar yo la escritura constitutiva. O puede ser también de que, digamos, se opuso un acreedor al que le debimos 10,000 quetzales, le decimos, no, no se preocupe, le pagamos sus 10,000 quetzales, se los pagamos de una vez, pagamos la deuda. Entonces ya no hay motivo para que él se oponga a la reducción. O la otra puede ser garantizarle, mire,
No se preocupe, le vamos a garantizar con una hipoteca el cumplimiento de la obligación. Entonces, mire, le garantizamos el cumplimiento de la obligación. Entonces, en este caso, el juez puede autorizar que se realice la escritura de reducción de capital. Estos dos trámites jóvenes, el de aumento y reducción de capital, miren, yo lo tengo aquí directamente en el código. Aquí está el de reducción de capital y en la hoja anterior tenemos acá el de aumento. Aquí mismo en la ley los tengo yo, ¿ustedes se dan cuenta? Aquí tengo todas mis anotaciones. Entonces, esto es porque al momento de estudiar, ustedes van a tener todo aquí en su código para poder estudiar. Muchos me preguntan, mire, y no le dicen nada a uno en el examen por llevar el código así con anotaciones y subrayado y todo eso. Y pues sí, la verdad es que sí, sí le dicen algo. A muchos alumnos míos les han dicho, ¿verdad? Algo. Y lo que les dicen es regularmente, mire, felicitaciones, qué bien trabajada, trae su ley, ¿verdad? A varios alumnos míos, a un montón de alumnos míos los han felicitado de diferentes universidades, ¿verdad? Porque, digamos, mi alumno, me recuerdo que él fue uno de los primeros alumnos míos que se examinó, el licenciado Jorge Luis Escobar, del Acental Retaluleu. Pero aquel tiene su oficina en Reu. Pues el IC, él fue el primer alumno que se, que se graduó con nosotros. Él estaba contestando su examen y dice que de repente el examinador le agarró el examen, le agarró su código civil creo que era. Y preguntándole, aquel contestándole, el examinador hojeando el código. Y al final le dijo, aquel medio nervioso, ¿va? Porque está revisando el código, ¿va? Y al final dijo, mire, felicidades, qué bien trabajado tiene su código. Le dijo, así es como tiene que venir un código para el privado. Entonces, al final, no se preocupen por eso, ¿verdad? No les van a decir nada en el privado por llevar su código bien trabajado, ¿va? Más bien, algunos se los han elogiado y es uno de los aspectos que califican, ¿verdad? Uno a veces cree que a uno le preguntan y la calificación es solo la pregunta está buena o está mala. No, ellos en la pregunta que le hacen a uno, ellos califican un montón de cosas. ¿Va? De hecho, son aspectos que ellos califican globalmente en todo el examen. Conocimiento adecuado de la ley, conocimiento actualizado de la ley, perdón, conocimiento actualizado de la doctrina, léxico jurídico, presentación, ahí en la presentación entra presentación personal, ¿va? Como vamos entacuchaditos nosotros, ¿va? Y también entra la presentación de nuestras leyes. Entonces eso lo califican también, ¿va? La presentación, eso tiene que ver no solo con que vayan bien subrayaditas y bien trabajadas, sino que vayan bien forradas, bien señalizadas, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Pero ahorita lo más importante es que vayan haciendo todas las anotaciones directamente en su código. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, Sí, jóvenes? Sí, ¿quién me habla? Gisela, sí, Gisela. yo le voy a consultar ahorita que está hablando de eso. Este, fíjese que a mí en un curso me habían dicho que no, que solo las tenía que como que subrayar o hacer anotaciones, pero si digamos, si yo tenía así papelitos así de que así no, porque yo le puse papelitos aquí y aquí afuera, pero me habían hecho el comentario que no, que así no, porque que a algunos no les parecía esa forma de trabajar. Pues serán muy pocos, pero la mayoría, yo les digo que yo fui examinador. ¿No? Yo fui examinador en la Universidad de San Carlos, 3 años examinando. Eh, y digamos, dentro de las cosas que están en el reglamento de calificación está eso. Y dos, digamos, nosotros platicábamos
tanto con los examinadores cuando se conformábamos terna como con los demás examinadores, porque examinábamos por turnos, digamos, por la cantidad de gente en la San Carlos, ya era prácticamente imposible tener a la terna integrada durante todo el examen, que así debería de ser el privado, ¿verdad? Los tres examinadores enfrente de uno preguntando. Pero ya por la cantidad de gente, entonces lo que hacían era que en vez de estar tres examinadores con un sustentante, entonces lo que hacían era que ponían a un examinador con cada sustentante y podían estar examinando a tres a la vez una misma terna. Y de ahí solo se iban cambiando los examinadores, ¿va? Entonces, entonces ya no estamos los tres, sino que era solo uno, pero platicábamos al deliberar y también en los recesos, como teníamos recesos, ¿verdad? A veces en los recesos platicábamos mucho también los examinadores. Entonces, vos sí viste este patojo que bien trabajaba sus leyes, ¿verdad? Sí, sí, bien subrayaditas, las pestañitas y todo. Entonces, en mi experiencia, Gisela, pestañitas bien colocadas, subrayado, poner definiciones y todo, está bien visto dentro del examen. Y califica. ¿Ah? Ah, gracias. Muy bien. Sociedades. Ahora platiquemos un poquito sobre las sociedades constituidas en el extranjero. No hay ninguna duda con el aumento de reducción de capital, jóvenes. Muy bien. Sociedades constituidas en el extranjero. La primera pregunta acá sería, ¿puede una sociedad constituida en el extranjero operar en Guatemala? Por ejemplo, una sociedad constituida en México o una sociedad constituida en Estados Unidos, ¿puede operar aquí en Guatemala? La respuesta es que sí, sí pueden operar en Guatemala las sociedades constituidas en el extranjero. Lo único es que tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos requisitos, jóvenes? Son un montón y nos los vamos a tener que soplar. Espérenme, jóvenes. Muy bien. Entonces, yo les decía que las sociedades constituidas en el extranjero sí van a poder operar, pero tienen que cumplir ciertos requisitos establecidos en la ley. Primero tenemos el artículo 213. Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que tengan en el territorio de la República la sede de su administración o el objeto principal de la empresa están sujetas incluso a lo que se refiere a los requisitos de validez de la escritura constitutiva a todas las disposiciones de este código. O sea que no importa en dónde es constituida la sociedad, si va a operar aquí en Guatemala, se va a regir a lo establecido en este código. La forma del documento de constitución se regirá por las leyes del país. Entonces, el documento, la escritura constitutiva de esa sociedad, esa se va a regir por los estatutos o por las leyes del país de origen. Entonces, por ejemplo, si viene de Estados Unidos, se va a regir por las leyes de Estados Unidos. Si viene de México, por las leyes de México, respectivamente. Entonces, se va a regir por las leyes de su país de origen. Otra regla es de que las sociedades que se dediquen a prestar servicios para los cuales se requiere título profesional. Por ejemplo, a mí se me ocurre un hospital. Entonces, un hospital gringo, digamos, se me ocurre a mí el Boston Hospital, ellos no podrían venir a operar aquí a Guatemala. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una sociedad que se dedica a prestar servicios que requieren de título profesional. Lo mismo sería con un bufete de abogados, por ejemplo.
que un bufete de abogados gringo quiera venir a prestar servicios aquí a Guatemala. Tampoco se puede. Miren, tercer párrafo. Queda prohibido el funcionamiento de sociedades extranjeras que se dediquen a la prestación de servicios profesionales para cuyo ejercicio se requiere grado, título o diploma universitario legalmente reconocido. Entonces, lo que hacen muchos bufetes internacionales es que se asocian con bufetes de aquí de Guatemala, ¿verdad? Entonces, no operan directamente acá, sino que se asocian con un bufete guatemalteco, por medio de ese bufete guatemalteco operan, ¿verdad? Porque sí hay bufetes, digamos, internacionales. Lo que pasa es que le juegan la vuelta a la ley. Requisitos para operar en el país, que eso era lo que yo les decía hace un momento, que son un montón de requisitos que pues nos va a tocar leerlos todos, ¿verdad? No es de otra. Artículo 215. Aquí tenemos los requisitos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y se los voy a ir explicando de una vez. Para que una sociedad legalmente constituida con arreglo a leyes extranjeras pueda establecerse en el país o tener sucursales o agencias, deberá. Entonces, miren, esto aplica para que venga a operar acá, que traslade operaciones aquí a Guatemala, o puede ser que abra agencias o sedes aquí en Guatemala, nada. Entonces, primer requisito. Miren, primer requisito para poder inscribir una sociedad extranjera. Comprobar que está debidamente constituida de acuerdo con las leyes del país en que se hubiera organizado. Aquí en Guatemala, ¿cómo probamos nosotros que una sociedad está legalmente constituida de acuerdo a las leyes de Guatemala? ¿Cómo lo probamos aquí, jóvenes? ¿Quién sabe? Con el testimonio de la escritura pública de la Constitución, no. No, no es con la escritura pública. Hay otro documento con el que lo vamos a probar. ¿Cuál será? A ver, ¿alguien sabe? Fíjense que cuando nosotros inscribimos una sociedad, nos van a emitir dos patentes. Una patente de comercio de empresa y la otra es la patente de comercio de la sociedad. Con esa patente de comercio de la sociedad es con la que nosotros probamos que está debidamente constituida en el país. Es como nuestro certificado de inscripción de la sociedad, ¿verdad? La patente de comercio de sociedad. Entonces, con el equivalente a esa patente, con la que lo prueben en el país de origen. Por ejemplo, si en Estados Unidos, estoy poniendo un ejemplo, no tienen la figura de la patente de comercio, sino que ellos lo hacen con la propia escritura, o tienen otro documento diferente a la patente, para que no se llame patente, que se llame certificado de inscripción de sociedad. Entonces, con este documento lo vamos a hacer. Con el documento con el que lo prueben en el país de origen. ¿Estamos bien? Y les explicaba que aquí en Guatemala, pues lo hacemos con la patente de comercio. Entonces, miren, primer requisito, comprobar que está debidamente constituida de acuerdo con las leyes del país en que se hubiera organizado. Entonces, el equivalente a la patente de comercio del país en donde fue constituida la sociedad. Cabe aclarar, jóvenes, y como estos son documentos que vienen del extranjero, entonces estos deben de cumplir con los respectivos pases de ley. O apostillado, le llaman algunos también, ¿verdad? Pases de ley. Segundo, se debe presentar una copia certificada de la escritura constitutiva, de cualquier modificación a la escritura constitutiva y de los estatutos si los hubiera. Miren, numeral segundo. Presentar copia certificada de su escritura constitutiva y de sus estatutos si los tuviere, así como de cualesquiera modificaciones. Tercero, se debe de acreditar que ha sido debidamente adoptada la resolución por el órgano competente para que ellos operen en Guatemala. O sea que, digamos, aquí en Guatemala el órgano competente en las sociedades, es depende del tipo de sociedad, una junta general de socios o una asamblea general de accionistas.
Entonces, el equivalente a esa junta puede ser que se llame junta, puede ser que se llame asamblea, puede ser que se llame reunión, ¿verdad? Pero el órgano de soberanía de la sociedad debe de tomar la decisión de operar en el extranjero. Y eso debemos acreditarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos aquí en Guatemala? Pudiera ser con el acta, pero para poderlo acreditar regularmente lo que hacemos es que transcribimos en un acta notarial la parte conducente del acuerdo, ¿verdad? Entonces, tendríamos que acreditarlo de la forma que lo hagan en el país de origen, pero tenemos que acreditar que se tomó la decisión por el órgano de soberanía. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Siguiente, cuarto. Se debe constituir en Guatemala un mandatario con facultades suficientes para actuar dentro y fuera de juicio. Entonces, miren, tenemos que tener un mandatario y ese mandatario tiene que tener facultades suficientes. Todas las empresas extranjeras que operan en Guatemala tienen a su respectivo mandatario. Por ponerles un ejemplo, en las farmacéuticas que operan en Guatemala, estas tienen mandatarios constituidos legalmente acá. O sea, Pfizer de Centroamérica, creo yo, esa estaba constituida en Costa Rica y tenía autorización para operar aquí en Guatemala. Eso lo digo porque en algún momento me ofrecieron a mí ser el mandatario, pero al final no nos pusimos de acuerdo en cuanto al dinero. Y entonces ya no fui mandatario de Pfizer. 4. Constituir en la República un mandatario con representación, con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos de su giro, para representar legalmente a la sociedad en juicio y fuera de él, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la ley del organismo judicial. Si el mandatario no tuviera estas facultades, se le considerará investido de ellas por ministerio de la ley. ¿Estamos bien? Le tenemos que dar todas las facultades establecidas en el artículo 188 de la ley del organismo judicial, que son las facultades especiales para los mandatarios judiciales. Entonces ahí numeral 4, anótenle ver 188 del organismo judicial. Este mandatario tiene que ser abogado porque es un mandatario judicial y los mandatarios judiciales solo pueden ser parientes del mandante y abogados. Y en este caso, como es una sociedad, la sociedad pues no tiene parientes, solamente puede ser abogado. Y si por alguna razón yo no le confiero esas facultades especiales, se le tienen por conferidas por Ministerio de la Ley, ¿verdad? Aunque les digo, si ustedes a este tipo de mandato no le ponen las facultades especiales, no se lo van a inscribir en el registro de poderes. Son muy estrictos con los requisitos. Quinto, constituir un capital asignado para sus operaciones en la República. O sea, al igual que cualquier sociedad tiene su capital para operar, capital suscrito, digamos, las sociedades extranjeras también tienen que constituir un capital aquí en Guatemala para poder operar. Y además de eso, tienen que constituir una fianza en favor de terceros por las obligaciones sociales por el equivalente en quetzales a $50,000 de los Estados Unidos de América. Miren, quinto, constituir un capital asignado para sus operaciones en la República y una fianza a favor de terceros por una cantidad no menor del equivalente en quetzales a $50,000 de los Estados Unidos de América, que fijará el registro mercantil. O sea, no es que tenga que ser de los 50,000, sino que hasta 50,000 es el límite. Puede determinar el registro mercantil que sea de $30,000, por ejemplo, de $5,000. Que deberá permanecer vigente durante todo el tiempo que dicha sociedad opere en el país, así como obligarse expresamente a responder
no solo con los bienes que poseen el territorio de la República, sino también con los que tengan en el exterior por todos los actos o negocios que se celebren en el país. O sea, no solo la garantía es la fianza, sino que aparte podemos ejecutar los bienes que tenga la sociedad en Guatemala o los bienes que tenga la sociedad en el país de origen. ¿Estamos bien? No en el país de origen, en el exterior, ¿verdad? En cualquier país. Sexto. En el sexto tenemos, vamos a ver, alguien me está hablando en el chat. Sí, Claudia me estaba contestando lo de la patente de comercio, sí es la patente de comercio, pero la patente de comercio de sociedad. Ah, porque hay otra que es la patente de comercio de empresa, pero la que nos referíamos era la patente de comercio de sociedad. Bien, en el siguiente punto, tienen que hacer una declaración en la cual ellos se someten a los tribunales guatemaltecos y renuncian a invocar derechos de extranjería, ¿verdad? Y solamente los van a poder invocar en el caso de que esos mismos derechos se los otorguen en su país a los guatemaltecos. Miren literal A. Texto literal A. Someterse a la jurisdicción de los tribunales del país, así como a las leyes de la República, por todos los actos y negocios de derecho privado que celebre en el territorio o que hayan de surtir efectos en él. Y B, presentar declaración de que ni la sociedad ni sus representantes o empleados podrán invocar derechos de extranjería, pues únicamente gozarán de los derechos y de los medios de ejercerlos que las leyes del país otorguen a los guatemaltecos. Entonces se llama, es un principio que se llama de reciprocidad. Séptimo, declarar que antes de retirarse del país llenará los requisitos legales. Y octavo, miren, muy importante, presentar una copia certificada de su último balance general y estado de pérdidas y ganancias. Los documentos necesarios para comprobar estos extremos deberán presentarse al registro mercantil para los efectos de obtener autorización gubernativa conforme a lo dispuesto en la ley de organismos judiciales. ¿Estamos bien? Entonces ellos para poder operar en el país deben de cumplir con todo este montón de requisitos. En el 216 nos establece lo de la publicación del balance general. Las sociedades extranjeras, cualesquiera que sea su forma, están obligadas a publicar un balance general de sus operaciones en el país, de acuerdo con las disposiciones aplicables a las sociedades anónimas guatemaltecas. Muy bien. Autorización para retirarse del país. Cuando ya se van a retirar ellos del país, deben de cumplir también ciertos requisitos. Eso los tenemos en el artículo 218. Antes de retirarse del país o de suspender sus operaciones en Guatemala, las sociedades extranjeras autorizadas deberán obtener autorización para hacerlo, la que les será extendida por el registro mercantil después de presentar A. Estados financieros certificados por contador o auditor público colegiado activo y acompañar declaración jurada en acta notarial en la que el representante legal haga constar que la representada cumplió con todas sus obligaciones tributarias hasta la fecha de su retiro, excepto el caso de las obligaciones fiscales prescritas. Entonces, miren, tienen que presentar primero los estados financieros certificados por un contador público o auditor colegiado activo y además en acta notarial deben de declarar que cumplieron con todas las obligaciones tributarias. Y B, comprobación de que las obligaciones y negocios contraídos en la República han sido cumplidos o están garantizados. Entonces tenemos que presentar pruebas o constancias de que ya concluimos
o por lo menos garantizamos los negocios jurídicos realizados en Guatemala. En cualquiera de estos casos, el patrimonio que la sociedad tuviera en el país, así como la fianza establecida conforme a lo indicado en el artículo 215, será liquidado con sujeción a lo dispuesto en este código. Entonces, en la liquidación de la sociedad, ahí se liquida también el patrimonio social y también este patrimonio que tengan ellos, la fianza, digamos, ¿verdad? La fianza de $50,000 de los Estados Unidos de América. ¿Para qué operaciones no necesita autorización las sociedades extranjeras? Bien, hay algunos actos para los cuales las sociedades extranjeras no tienen que tener autorización especial de registro mercantil, porque eso no constituye trasladar operaciones o abrir agencias aquí en Guatemala. Esas actividades son, por ejemplo, pueden ser parte de un juicio, ¿verdad? Por ejemplo, si ellos quieren defender sus intereses en un proceso aquí en Guatemala, entonces ellos pueden demandar, ¿verdad? Pueden ser parte dentro de un juicio. Pueden tener cuentas o pueden abrir cuentas en banco del sistema. Pueden comprar bienes. Una sociedad extranjera puede venir y comprar una finca, un edificio acá, sin ningún problema. Y también pueden ser clientes de comerciantes guatemaltecos, pueden prestar dinero, ¿verdad? Pueden prestar dinero, pueden otorgar títulos de crédito o también pueden comprar derechos reales sobre bienes. Todo eso lo tenemos en el artículo 220. Se lo leo así rapidito. Operaciones que no necesitan autorización. Una sociedad legalmente constituida en el extranjero no está obligada a obtener autorización de registrarse en el país cuando solamente, uno, es parte de cualquier gestión o juicio que se ventile en los tribunales de la República o en la vía administrativa. Miren, ser parte del juicio. Abre o mantiene cuentas bancarias a su nombre en alguno de los bancos autorizados, puede abrir cuentas en Guatemala. Efectúa ventas o compras únicamente a agentes de comercio independientes legalmente establecidos en el país. Comprar bienes, pero por medio de agentes, también lo pueden hacer sin ningún problema. Gestiona pedidos por medio de agentes legalmente establecidos en el país, siempre que los pedidos queden sujetos a confirmación o aceptación fuera del territorio de la República. ¿Verdad? Ser cliente de comerciantes guatemaltecos. Quinto, otorga préstamos o abre créditos a favor de empresarios establecidos en la República. Miren, puede prestar dinero. Sexto, libra, endosa o protesta en la República títulos de crédito o es tenedora de los mismos. Mire, participar en negocios con títulos de crédito también lo pueden hacer las sociedades extranjeras sin autorización. Adquirir bienes muebles, derechos reales o bienes inmuebles, siempre que estos no formen parte de una empresa ni negocio, ni negocia habitualmente con los mismos. No obstante lo anterior, todos los actos, contratos y negocios relacionados con estas actividades quedarán sujetos y se regirán por las leyes de la República. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? No, muy bien. Cuando la sociedad extranjera va a operar en el país, pero por un periodo no mayor de 2 años o que no exceda de 2 años, entonces no va a tener que cumplir todos los requisitos, ¿verdad? Sino que va a cumplir solo algunos de ellos. Y esto es lo que se le conoce como la autorización especial. Que esta autorización especial pues es temporal para un periodo no mayor de 2 años. Artículo 221, por favor, Eduardo.
Voy. Autorización especial. Las sociedades extranjeras que tengan el propósito de operar temporalmente en el país por un plazo no mayor de 2 años deberán obtener previamente autorización especial del registro mercantil. Para otorgar dicha autorización deberá satisfacer previamente los requisitos contenidos en los incisos primero y cuarto del artículo 215 y prestar fianza a favor del Estado de la República de Guatemala por el monto que dentro de tercer día de solicitarlo fije el registro mercantil, que no será menor del equivalente en quetzales de $50,000 de los Estados Unidos de América. El silencio del registro mercantil implica la fijación del monto mínimo. Muy bien, entonces, para la autorización especial no tenemos que cumplir todos los requisitos, solo vamos a cumplir los requisitos 1 y 4. 1, ¿se acuerdan? Acreditar que está debidamente constituida en el país de origen la sociedad, y el 4 se refiere al mandatario con facultades suficientes. Y luego establece la fianza, pero les hago la observación. Se dan cuenta de que esta segunda fianza ya no es en favor de terceros, sino que es en favor del Estado de Guatemala. O sea, si va a operar de forma permanente, la fianza por $50,000 o por un máximo de $50,000 de los Estados Unidos de América va a ser a favor de terceros. Pero si va a ser una autorización especial para operar temporalmente en el país, entonces la autorización va a ser a favor del Estado de Guatemala. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Muy bien. Luego tenemos tres tipos de sociedades. La ley establece las sociedades con fin ilícito, las sociedades irregulares y las sociedades de hecho. ¿Qué son cada una de ellas y cuáles son los efectos legales de la ocurrencia de cada una de estas sociedades? Bien, vamos con la primera. La primera es la sociedad con fin ilícito. Acá entendemos, jóvenes, de que es una sociedad con fin lícito que en algún momento se torna ilícito, porque una sociedad con fin ilícito no la va a inscribir el registro mercantil, ¿verdad? Entonces entendemos de que es una sociedad que está debidamente inscrita en el registro mercantil, ¿verdad? Tiene su patente, tiene su escritura, todo, pero esta en algún momento adquiere un fin ilícito. A mí se me ocurre, tenemos una droguería, ¿verdad? La droguería es donde se hacen las medicinas, ¿verdad, joven? Entonces nosotros tenemos una licencia para hacer una droguería, pero en algún momento nosotros empezamos a fabricar drogas, pero ya drogas ilegales. Entonces miren, el fin era originalmente ilícito, pero en algún momento se tornó en ilícito. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una sociedad que está operando con un fin ilícito? Pues estas sociedades son nulas, aunque estén inscritas en el registro mercantil, ¿verdad? Artículo 222, por favor, Oscar. 222. Artículo 222. Sociedades con fin ilícito. Las sociedades que tengan fin ilícito serán nulas, aunque estén inscritas. La nulidad podrá promoverse en juicio sumario y ante un juez de primera instancia de lo civil, por cualquier interesado o por el Ministerio Público, que tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad. Entonces, miren, si hay una sociedad que tiene un fin ilícito, entonces esta sociedad es nula, aunque esté inscrita en el registro mercantil. Entonces, esta sociedad es nula
y debe promoverse su nulidad en juicio sumario ante un juez de primera instancia del ramo civil. Lo puede hacer cualquier interesado, cualquier persona que tenga interés, o lo puede hacer también la Procuraduría General de la Nación. Y la consecuencia es de que si se declara el fin ilícito en juicio sumario, la consecuencia es la disolución de la sociedad. Deja de existir la sociedad. ¿Estamos bien? Entonces, miren, las sociedades con fin ilícito son aquellas sociedades, como su nombre lo indica, tienen un fin ilícito, tienen un fin o un objeto ilegal, ¿verdad? Entonces, por eso es que son nulas. Entonces, ya vieron, estas tienen varias características. La primera característica, estas sí están inscritas, sí cumplieron todo su procedimiento de inscripción, pero su fin se tornó ilícito y por eso son nulas. Ahora vamos con la segunda, las sociedades irregulares. Las sociedades irregulares son sociedades que se constituyeron mediante escritura pública, pero no fueron inscritas en el registro mercantil. Miren, si nosotros constituimos una sociedad en escritura pública y no la inscribimos en el registro mercantil, entonces esa es una sociedad irregular. Es una sociedad irregular. Entonces, esa es una sociedad irregular. Artículo 223, por favor, Zuli. Artículo 223. Sociedades irregulares. Las sociedades no inscritas en el registro mercantil, aun cuando se haya exteriorizado como tales frente a terceros, no tienen existencia legal y sus socios responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. Entonces, miren, si nosotros creamos la sociedad, pero no la inscribimos en el registro mercantil, esta no nace a la vida jurídica como sociedad. No surte ningún efecto y los socios van a responder de forma ilimitada y solidaria de las obligaciones que surjan frente a terceros por la sociedad irregular. ¿Estamos bien? Entonces tenemos sociedades con fin ilícito y sociedades irregulares. Y por último tenemos las sociedades de hecho. Las sociedades de hecho son aquellas sociedades que no se formalizaron escritura pública y por lo tanto tampoco están inscritas en el registro mercantil. Por ejemplo, cuando un mi cuate y yo decidimos poner un negocio. Vos mira, pongamos un negocio de venta de hamburguesas, ¿qué se ocurre? O un car wash. Basta, bueno, ¿y cuánto tenemos que invertir? Unos 20,000 pesos. Vamos 10 días, va, ahora. Invertimos y ahí vamos. Pero nunca lo documentamos, nunca lo legalizamos. Esta sociedad, para efectos legales, no existe. Es una sociedad de hecho, es una sociedad que tenemos nosotros, pero de hecho, pues básicamente, no la tenemos formalizada y por lo tanto no existe como sociedad. Sociedades de hecho, artículo 224, por favor, Gisela. Sociedades de hecho. La omisión de la escritura social y de las solemnidades prescritas producen nulidad absoluta. Los socios, sin embargo, responderán solidaria e ilimitadamente frente a terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de la sociedad de hecho. Entonces, miren, la sociedad de hecho no existe, básicamente. No existe, es nula, ¿verdad? No es nula, no tiene ningún efecto de sociedad, pero sus socios, las personas que la conformaban, sí iban a responder de forma ilimitada por las obligaciones sociales que hayan surgido. ¿Estamos bien con las sociedades y con fin ilícito, sociedades irregulares y sociedades de hecho? ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien. Si no hay ninguna duda, jóvenes, vamos a terminar la clase el día de hoy acá. Todavía nos sobraron unos minutitos, pero ya terminamos el contenido de la misma. En la siguiente clase vamos a seguir
con la disolución y liquidación de la sociedad. ¿Verdad? La siguiente semana, disolución y liquidación de las sociedades. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna duda, vamos a terminar la clase el día de hoy y los veo el día de mañana para derecho mercantil. Bueno, Sí, sí. fíjese, Claudia, que no se le